Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Hoy una nueva serie de retro tutoriales. Todos los clásicos de los 80 y de los 90. Seguro que este lo conoces. Te cuento como siempre primero cómo es el arreglo. Vamos a hacer la intro. Hay un tanto misteriosa. El cierre de la intro es con un riff del bajo. Y ahí empieza el tema. A veces arpegio, a veces acorde planchado. Y de ahí se viene el estribillo. Que ahí tenemos un patrón rítmico, ¿no? Pam, pa, pum, pam. Solo mirando este video ya lo vas a poder tocar entero. Pero si te gustaría tener la partitura tradicional, esa que tiene los pentagramas, las notas, pero también la partitura apta para todo público como esta que te estoy mostrando acá, en el cual cada nota tiene su nombre, te invito a que te sumes al Club de la Tecla. Allí vas a tener ese material, pero también todos los materiales previos para que te descargues. También vas a poder votar por los próximos tutoriales y un contacto directo vía WhatsApp para dudas y consultas. Toda la info te la dejo acá en la tarjeta y en los comentarios también. Chusmeate, es una suscripción mensual muy accesible y con eso vas accediendo a todos los beneficios. Muy bien, arrancamos con la intro. Fíjate, el compás 1 va a ser si bemol, mi bemol y fa. Y después le agregás el si bemol agudo. Y con esos dos movimientos haces fa, si, fa, si, fa. Ese sería el primer compás. En la mano izquierda los mi bemoles más graves que tengas. Muy bien, compás 1. Compás 2, muy parecido. Si bemol, re bemol y fa. Y vas a alternar agregándole el si bemol, sacándolo dos veces y después agregando el la. O sea, la nota más aguda sería fa, si, fa, fa, la bemol. Y acá también con el mismo bajo, ¿eh? Acá lo importante es la rítmica, ¿no? Para, pa, para, pa, para, pa, para. El compás 3, que es igual al compás 1, y el compás 2 muy parecido, y el compás 4 parecido al 2. Solo que me quedo ahí con el fa. Fa, si, fa, fa, fa. Todo tiene de mi bemol, salvo el compás 4 que ahora vamos a hacer fa, si, y cuando vuelve el fa, acá va a empezar el riff del bajo, que hace si, do, mi, fa, mi, do, si, do, mi, que sería ¿cómo lo voy a coordinar? Fíjate, vos agarrás el primero, ahora el fa con dos notitas, el otra vez con 4 ahora, y las últimas 3 con el fa. Pa, pa. Es un poquito rápido, ¿sí? El movimiento del bajo ahí. Bueno, de ahí vamos a ir al compás 5, que es donde empieza, y te muestro acá, eso es, compás 5, donde empieza la melodía. Primera idea, si, do, re, mi, re, recordar, los si, los mi, los la van a ser bemoles en todo el tema. Si, do, re, mi, re, primera idea. Segunda frase, si, do, re, mi, fa, re. Muy bien. Y tercera y última frase, do, si, la, sol, sol. Otra vez. Do, si, la, sol, sol. Do, si, la, sol, sol. Este tema va a estar acompañado de mano izquierda, mi primero, dejo apretado y toco sol, si, mi después. Para, pira, pa, pa. Para, pira, pa, pa. Compás 1, mi bemol entonces. Ahora compás 2, un do menor 7, do y mi bemol, sol, si bemol. Para, pira, pa, pa. Primer grado, este sería el sexto grado de la tonalidad, para los que ya han visto un poquito de qué se trata eso. Primer grado, sexto grado, después va a venir el cuarto.
Y va a venir acá este que es como un dominante secundario. Vamos a hacer entonces primer compás de vuelta, mi, sol, si, bemol y mi bemol. Luego el do. Luego la bemol y mi bemol. Y por último en el compás 8 un arpegio de sol, fa, sol, do, re. ¿Cómo coordinamos esto? Primero izquierda, responde derecha. Y esto mismo va a pasar en el siguiente compás. ¿Sí? Pum, pa, tuqui, taca, ta, ta. También mano izquierda sola. Nunca se juntan, ¿sí? Siempre primero la izquierda, un pa, derecha, izquierda, derecha, izquierda y la derecha. Termino la derecha y pum. Muy bien. Y esto, fíjate que en el compás 9 es lo mismo. Sí, instrumentalmente ahí. Y ahora sí, arrancamos con el estribillo. Voy a mostrar algo del estribillo como sería. Ahí estamos acá y ahí estamos con el estribillo. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Melodía, compás 13. Un fa, do, sol, re, fa, si. Primera idea. Fa, do, sol, re, fa, si, bemol. Siguiente frase. Si, si, sol, sol, si, fa, mi, fa. Otra vez. Si, si, sol. Acorde de sol, si, fa, mi, fa. Vamos con esos dos compases. Fa, do, sol, acorde, si, si, sol, acorde, mi, fa. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en la izquierda? Hacemos la bemol, mi, la bemol, si bemol. Fa, si bemol, si bemol. Ese es el compás 13. La, si, si. Siguiente compás, mi bemol, sol, si, mi, do, mi, sol, si y do. Tu, cha, tu, cha, tu. Muy bien. Compás 13. ¿Sí? Tocalo varias veces hasta que se afloje, ¿sí? Vamos a juntar ahora sí. Primera unión. Fa, do. Y después el mi y el la. Llega tarde. Ahora al mismo tiempo el sol con el la bemol, mira. Y luego de esto se va a meter el si bemol solito de la mano izquierda. Quedaría. Sí, ojo, esa coordinación es que estos 4 compases son los más difíciles. Acorde, solito. Ahí va. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Le sumamos al mismo tiempo si bemol y si bemol. Ahí termino el compás. Lento. Ta, 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 ta. Y de ahí nos vamos a el siguiente compás, que es que dice junto mi si, junto sol si mi con el sol. Luego el acorde de do, sol, si, fa con do, el mi bemol con mi, sol, si y el fa junto al do. Casi todo tiene unión ahí. Y acá hay como una repetición, solo que se adelantó el fa, el que antes sonaba un poquito atrasado, ahora se adelanta, ya sonó en este compás 14. Entonces está un poquito corrido. Repaso compás 14 y 15 de mano derecha sola. Toco ese fa que está ligado ahí. Muy parecido, ¿sí? Fa, do, sol, si, 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 si. Ese salto que antes no estaba. Mano izquierda es igual. El la bemol, el si bemol, el mi bemol, perdón, y el do menor. Entonces acá vamos a hacer, hago desde el anterior, que hago el mi, fa, quedó ahí, y voy a tocar la bemol solito, do, acorde, sol con la bemol. Lo hago de vuelta.
bajo, do, el do, perdón, mi bemol y la, sol con la bemol, ahí va, otra vez, si bemol y si bemol acá, fa y si bemol, y al mismo tiempo si bemol en los dos casos. ¿Sí? Ojo que esto es bastante no raro, pero diría es algo confuso. Voy de vuelta. Así debería sonar. Entonces la bemol do, cordecito, la y sol, si bemol, fa y si bemol. Hacelo fragmentado, cuando ya lo vas teniendo le vas apurando el tempo y ahí te va a empezar a sonar. Acá tenemos junto el fa y el do, el mi, fa con el acorde, y de acá nos vamos al compás 17, ahí está, ahí abajo, en donde ya vamos a hacer muy parecido, sonó el fa, do, sol, si, y el cierre. Ahora, si, do, mi, fa, mi, si, do, mi, fa, mi. Compás 18, compás 19, do, mi, fa, do. Mano izquierda sigue el loop que veníamos haciendo, ¿sí? El de los 4 acordes. Bien, ¿cómo vamos a juntar? Vamos paso a paso, 17. Hacemos, sonó el fa, la corchea del compás 16, bajo do, la bemol, perdón, después do, mi y la, al mismo tiempo la bemol y sol, si bemol, fa, si y si bemol. Otra vez. Muy bien, siguiente parte. A ver ahí, mi, si, do, mi, fa con mi, fa queda colgando, meto el do, meto el mi bemol, mi, sol, si y el do. Sí, bastante sincopada ahí la melodía. Y el final, la bemol, do, mi, fa, la, mi, la, do, do. Otra vez. Y el último compás vamos a hacer do, mi, la, do, mi, la a la derecha y la izquierda, la, mi, la. Y ahí repetís el do. Lo podés hacer con la izquierda también, si querés, para completar la idea del arpegio de la mano izquierda. Podría ser de 2, 5, 3, 2 y 1. Y el final, re y fa en la derecha, si bemol, fa y si bemol. Y de ahí ves al ritornelo. ¿A dónde te vas? Bueno, al compás 5. Para, cura, ca, ca. Y vas repitiendo. Pa, 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 pa. Ta, 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 así es. Y después tocas otra vez el estribillo. Muy bien a practicar, como siempre, de a partes. No lo agarres todo, porque por más que es cortito, tiene su dificultad, sobre todo en el estribillo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Felicitaciones a darle a las teclas y gracias por el like, por el comentario y por suscribirte al canal. Y si te gusta, metete al Club de la Tecla, en donde vas a tener todo el material disponible. Hasta pronto.